Bueno, antecedentes, yo no había nacido, mi abuelo pues llevaban, en aquella época habían dos bandas aquí en Salinas, un tal Juanaso y mi padre, mi abuelo, montaron la banda y ahí pues bueno, funcionaban las dos bandas en el pueblo. Bien, o sea que había buena cordialidad, músicos, que les gustaba la música, eran músicos de verdad, se sacrificaban y bueno, eso llevaron adelante muchos años la banda. Pues la banda se disolvió primeramente con mi abuelo, en el 36 se deshizo, cuando empezó la guerra, y luego cuando terminó la guerra empezaron ahí a ver si había movimiento y tal, y por el 40 o por ahí, todos los compañeros de mi padre, los músicos y tal, insistieron, y en el año 43 o 44 se volvió a formar la banda de música. Ya la llevaba mi padre, no mi abuelo. Mi abuelo ya había fallecido. Ya se unificaron todos y había una banda bastante, para lo que era el pueblo, bastante importante. Yo era muy jovencillo entonces, tenía 15 años, 14, 15 años. Y ya habían unos cuantos amigos, compañeros, que se metieron en el solfeo. Y a mí me dio aquello bola, me dio a mí también esa sensación de, bueno, pues yo también voy a hacerme músico. Y empecé a solfear tendría yo pues 14, 15 años. Y estuve un par de años solfeando y ya a los 17 ya me dieron el instrumento. Y entonces pues ya se formó la banda, una banda de jóvenes. Habían 3 o 4 músicos ya de más edad, que es como ha contado aquí el compañero Camus, que eran sus tíos. Y nosotros éramos pues bastante, lo menos 18, 20 jóvenes, que nos dio la sensación esa de sernos músicos. Y así empezamos, y ya a los 17 años ya fuimos ya a Villena a tocar allí la música con los Piratas. Muy bien, no teníamos otra cosa, la juventud en Salinas en aquel tiempo no había diversión, como hoy es diferente. El Camus era maestro y también tenía 2 hermanos que también tocaban el saxofón y el clarinete también. Pues cuando íbamos a tocar a Villena tocábamos un paso doble que se titulaba Bajo la doble águila, y con eso desfilábamos por allí por la corredera con la comparsa, Bajo la doble águila. Era un paso doble que aquello era un encanto, era una maravilla. Cuando el maestro Camus fue a Villena con la banda, solo sabían un paso doble, Bajo la doble águila. La sabíamos hasta todo el pueblo. Bueno, eso, con ese paso doble no sabían otra. Se juntaban con las bandas de otros pueblos y aquellos se perdían, se cruzaban y estos la tiraban a tierra. Coño, qué músicos tiene Salinas. Hunden a todas las bandas. Y es que no sabían otra, no se podían perder. Recuerdo que en casa de mi abuelo tenían como una especie de, no sé, para músicos y tal, y luego en la casa de la señora Dolores, está frente al estanco, ahí vivíamos nosotros, seguía dando lecciones gratis al que quería enseñarse a músico. Luego posteriormente, en el año 52, recuerdo en el 52 porque fue cuando nos entregaron las casitas esas pequeñas que hay. En el año 52 se pasaron allí a dar la academia y tal, y allí siguió. En casa del maestro, pues allí empezábamos a solfear, y nada, cuando ya terminábamos el solfeo, pues cada uno a su casa, y ya después ya íbamos y cuando ya teníamos el instrumento, entonces íbamos a ensayar, a dar ensayos al ayuntamiento, un salón que había ahí en el ayuntamiento, y allí pues ensayábamos, y así la pasábamos. Me acuerdo, yo iba mucho a los ensayos. Aquí había dos elementos, uno que tocaba el bombo y otro el platillo, y hacían un contratiempo, y tachín, y cuando a los 4 golpes se habían juntado el bombo con los platillos, chimpum,
el maestro, su padre de este, los mandó al patio a que ensayaran, los demás fumando. Y yo me salgo, un chiquillo, me salgo viendo el número aquel. Y decían, coño, Cuenca, tío Cuenca y Santiago. Cuenca, cuando yo haga chin, tú haces pum, después de hacer yo pum. ¿Y por qué no haces tú pum cuando hago yo chin? Coño, que esto es un sofoco, amigo, vamos a tocar chin, pum, a los 4 golpes se habían juntado. Yo me acuerdo que en una ocasión vino un artista aquí al pueblo, a Salinas, y les dio a los músicos de aquí, para que cantaran, les dio los papeles. Y claro, a primera vista fueron incapaces de tocar lo que ella cantaba. Ellos lo habían ensayando, sabían tocar eso, pero a primera vista tocar un papel, se hacía una jerigonza allí con la música. ¿Sabes? Uy, el traje. Los primeros años que íbamos a tocar a Villena, cada uno con su ropa de paisano. No teníamos uniforme. Y al cabo ya de 2 o 3 años, entonces nos hicimos el uniforme, que lo pagamos cada uno de nuestro bolsillo, el uniforme de hacerlo. Y entonces ya íbamos uniformados, con gorra de plato, ¿verdad? Ya daba gusto a la banda, pero los primeros años, cada uno la ropa que tenía. Y se mantenía cada uno su instrumento, se lo arreglaban ellos. Recuerdo que las cañas de los clarinetes se las hacían ellos, las zapatillas, las zapatas esas de las llaves se las hacían ellos, lo pegaban con el lacre este de las cartas, pegaban las zapatillas y bueno, cualquier boño que se hiciera un instrumento lo arreglaban. Aquello era duro, pero muy gratificante para él y para todos, porque luchaban por la música, que era lo suyo. Aquí, cuando tocamos la fiesta de aquí, íbamos ya por San Antón, tocamos, y la Diana y eso salíamos, y habían 3 o 4 casas del Santo, y parábamos en las 3 o 4 casas, y nos sacaban rollicos, botellas de aguardiente y de coñac, y rollicos de esos esos pequeños, de anís, rollicos de anís. Y nosotros no nos perdíamos la casa, sabíamos a dónde teníamos que parar, era el santo, y lo felicitábamos y nos empapábamos un poco. Entonces habían aquí 2 santos, 2 Antonios, uno que le llamaban el tío Antonio americano, que vivía en esta calle de aquí, y otro, un tal Soro, Antonio Soro, con que salíamos tocando, y cuando llegábamos a su casa parábamos, entrábamos a comernos unos rollicos y una copica, y el que tocaba el bombo, que era tío del director de Camus, Cuenca, el señor Cuenca, entonces había mucho hambre, y muchas veces aquel cogía 3 o 4 rollicos, anécdotas que eran verdaderas, al bolsillo, y le decía su tío Camus, el director, tío, que lleva el bolsillo lleno, coma y no se meta. Total, ala, cuando ya salíamos de ahí, nos subíamos acá al otro Antonio Soro, y hacía lo mismo, al otro bolsillo, tío, mira qué anécdota. Y cuando salíamos tocando para abajo y llegábamos a la plaza, lo veíamos, el tío Cuenca llevaba ya los bolsillos llenos de rollicos de aguardiente, que entonces serían muchos. Y nada, terminábamos la ESO, era el día del santo, luego tocábamos la procesión, las danzas típicas de aquí del pueblo, en medio de la plaza, que entonces no estaba faltado. Recuerdo que contaban una anécdota que iban claro, en esos años, pues los pueblos estos del calzado y tal iban en auge, ¿no? Y habían rollicos de aguardiente, magdalenas, toda esta cosa, y ellos, claro, era después de la guerra, pues más hambre que bueno, y cogían y llenaban el bajo, lo llenaban de pasta, y llegaba un momento que ya no sonaba el bajo de tanto condumio que llevaba dentro. La única ilusión que tenía el pueblo era la banda de música, que las fiestas fuertes eran en San Antón. Ahora ya, desde que fundaron las fiestas estas de moros y cristianos, la cosa ha cambiado, pero en aquellos años pues tenías las fiestas, y en mayo eran las 4 mayordomas que habían, mujeres que iban con peineta y mantón de eso y demás, antes de coger las fiestas estas de moros y cristianos, ¿sabes? Y claro, no había otra cosa. Y entonces se hacía el baile en el teatro de Pertusa.
íbamos ahí al teatro. Y claro, en aquellos años, no es la libertad de hoy, en aquellos años, pues ibas con tu novia y estaba el teatro todo rodeado de viejas, en medio trailá de sillas y bailando. Y claro, ibas a sacar a la muchacha que te gustaba o lo que pasa, ¿me entiendes? Y entonces se iba al baile y con todas las madres, las chiquillas solteras, no iban solas al baile. Ellos formaron, sí, yo no sé si tenía, por casa tenía el cuño yo, Orquesta Miriam, formaron entre 5 o 6 músicos, uno el clarinete, el saxofón, una trompeta o dos, los parras, y bueno, eso lo recuerdo porque me lo contaba él. Yo sí que conocí en un sitio que te comentaba antes del Pepisis, tenía un local que metían allí el Plus Ultra, que era un autobús de esos del año La Pera, y ahí hacían baile. Iba mi tío Antonio, iban los Parras, iba el Picola, bueno, había un grupo ahí de gente, muy buena armonía. Y fíjate lo que ha llovido. Éramos 7 amigos, compañeros, que aquí eran unos presentes también de los que éramos músicos, y nos dedicábamos en aquellos tiempos, como había mucha pobreza y no había donde divertirse, pues dábamos serenatas por ahí por los campos, porque en todas las casas de campo entonces vivían. Y nosotros pues íbamos a hacer a las serenatas, hacíamos bailes, y así pasábamos la noche entera por ahí por los campos. Y así le íbamos divirtiéndonos. Lo que éramos todos amigos, y ya cuando ya nos dieron a todos los instrumentos y tal, entonces dice, venga, y venía un cumpleaños, cogíamos 3 o 4, vale, hacer ruido, vale, al cumpleaños. Los 8 o 10, y en fin, así pasábamos, la pasamos muy bien, ¿eh? Aquí a la colonia andando. Es que me tengo que reír. Y cuando terminaba la fiesta, a los 4 o 5 días, bajábamos hasta la colonia, bajábamos del tren y a Salinas andando, cada uno con su instrumento. De aquí cogían andando, se iban a la estación, de ahí de la colonia, subían a Villena, y luego cuando venían, pues bajaban ahí en la colonia y se venían andando aquí, y entraban por aquí, por esta calle de aquí, precisamente, entraban tocando un paso doble cuando venían. No había otra cosa. Hombre, cada uno su maleta, normalmente, cada uno su maleta, bien metía el instrumento dentro. Pues si yo lo llevaba en la mano porque el trombón era largo y en la maleta no me cabía. Y llevaba la maleta en una mano y el trombón a la otra. Hombre, eso era un orgullo, era una cosa grande. Los paisanos decían, fíjate, los músicos que bien están, se van de fiesta a Villena y tal, y para los demás eso era una elegancia. Mi padre estaba más orgulloso porque era músico, sí. Sí, me plantean un reto. Yo todavía estaba haciendo el servicio militar y bueno, por mediación del director de Petrel, José Díaz Barceló, me comenta que aquí en Salinas tenían muchas ganas de abrir una escuela de música y bueno, y piensa que yo voy a ser el que puede venir aquí a dar clase, porque bueno, ya había un contacto bastante profundo entre él y yo, y me lo comenta y bueno, pues decido venir y nada, pues el antiguo alcalde que había, Juan Amorós, me comenta el proyecto. Era un proyecto muy ambicioso, pero claro, me comentaban el hacer una banda, pero claro, una banda no se hace de un día para otro, eso necesita, pues los resultados se van viendo a largo plazo. En principio, pues quedamos en dar clases solamente de solfeo. Y nada, me plantearon ese reto, dar clases de solfeo, a ver cómo funcionaba, y a partir de ahí, pues si la cosa iba bien, pues el proyecto seguiría avanzando, y si no, pues ya veríamos a ver qué pasaba. Y nada, pero con esas expectativas, de momento solamente dar clases de solfeo. Y bueno, y empecé en el año 93, a dar clases de solfeo. Estuve en varios locales del pueblo, en la antigua cárcel, en una guardería
que había también hace ya unos años aquí en una calle paralela aquí al estanco. Y bueno, y al principio se apuntaron muchísimos niños, un montón de niños, pero claro, luego pasaron, pues no sé qué decirte, un periodo de 2 meses o por ahí, y ya la gente empezaba un poco a desesperarse porque el solfeo solamente, claro, ellos decían que querían tocar un instrumento y claro, pero todo muy bonito, pero claro, para tocar un instrumento hay que aprender solfeo, lenguaje musical. Y en fin, ahí fueron unos años que tuvimos ahí pues algún inconveniente, hubieron bajas, nos quedamos, pues si se apuntaron al principio 25 niños, a lo mejor nos quedamos 6 o 7, pero bueno, insistimos. Bueno, la verdad es que en aquellos años la banda empezó relativamente bastante fuerte. La verdad es que todo lo que tenemos en Salina en cuanto a banda se lo debemos al señor Callejas, que fue el que de alguna manera daba solfeo, daba percusión, daba metal, pero digamos, y la incorporación de muchos miembros que desgraciadamente hoy en día, pues muchas por circunstancias de trabajo, otros por otro tipo de circunstancias, pues la verdad es que hay, yo diría que un 80% de aquella gente que hoy en día no está lamentablemente no está en la banda. Me gustaría que estuviesen. Y desde aquí hago un llamamiento a que muchos de ellos, que sé que se podrían incorporar, se lo planteen y vuelvan si pueden. Bueno, pues pasaron unos años y en el 96 éramos 15 músicos, 17 músicos, no llegábamos a 20. Y bueno, era más las ganas que teníamos, el afán de salir a tocar en el pregón de fiestas, ¿no? Y decirle al pueblo, mira que ya estamos aquí, ¿no? Ya lo hemos conseguido, entre comillas, porque claro, una banda con 15, 17 músicos no es una banda que tenga un equilibrio sonoro. Claro, una banda que tenga un equilibrio sonoro necesitas 40, 50 plazas de músicos. Pero bueno, era más la ilusión, ¿no? Y demostrar al pueblo que eso podría ser un proyecto no viable y tal, que bueno, fue unánime, ¿no? Por parte de todos y nada, nos lo planteamos y el día de la presentación el día del pregón de fiestas, el día 18, salimos, 18 de mayo, salimos al pregón y nada, y solamente sabíamos tocar un paso doble, que creo recordar que era Espoblets, que era un paso doble muy fácil, pero bueno, ahí estábamos y lo tocamos un montón de veces y la verdad que la piel de gallina era increíble, ¿no? La gente aplaudiendo y aquello fue bonito, a mí no se me olvidará nunca. Cada vez que lo recuerdo, de verdad que el corazón me hace muy bonito. Fuimos muy bien acogidos y la crítica fue buena, dentro de lo posible. A partir ya de la presentación, ya, claro, la gente ya veía que eso podía ser una realidad, ¿no? Era una realidad. Ya también empezábamos nosotros a tocar algún acto aquí en el pueblo, incluso algún contrato ya fuera, por ahí en las fiestas de moros y tal, y claro, eso fue tomando fuerza y se notaba, ¿no? Se notaba cada vez que empezaba el curso, pues se iban sumando el número de matrículas. Yo recuerdo los primeros días que sí que venían, pero eran ya mayores, y venían pues un poco a conocerme, ¿no? Y a contarme, sobre todo a contarme anécdotas, historias, porque cuando eres músico, pues la verdad que te ocurre de todo, vas a tocar a cualquier sitio y siempre hay alguna anécdota que contar, ¿no? Y te lo pasas muy bien y tal, y entonces yo recuerdo que venían gente, Indalecio que tocaba el clarinete, Menora, mucha gente, Camus, me comentaba que su padre había sido director en la antigua banda y un montón de anécdotas, la verdad que lo pasábamos genial y ellos se sentían muy cercanos a mí, me animaban mucho, ¿no? Para que yo cogiera mucha fuerza y esto pues un día no próximo, pero que sí que ellos pues tenían muchísimas ganas de que se hiciera una banda de música. Como yo ya no podía, no veía la solfa, hablé con el director de aquí y le dije, Paco, yo tengo muy buen oído, ¿te viene bien que toque los platos? En vez de tocar un instrumento que no veía la solfa, yo tocaba aquí un paso doble ensayando y a la segunda vez no necesitaba ya nada.
tenido buena eso. Y estuve con ellos aquí, pues, 4 años. Me despedí en las fiestas de esas, de tocar, porque me han operado 3 veces de los ojos y ya no pude seguir, pero había mucha camaradería y mucha ilusión. Lo del componer el paso doble viene también un poco por el cariño que yo sentía cuando yo vine aquí a Salinas. Sentía mucho cariño, la gente te acoge mucho, te ofrece. Y claro, a ti al principio no te conocen de nada y entonces tú ves que dices, pues es que me lo dan todo, ¿no? Y entonces pues eso, pues pasó 1 año o 2 tal y yo ya lo tenía en mente. Mira, ¿cómo corresponder yo al pueblo de Salinas? Pues voy a hacer un paso doble. Nunca había hecho ningún paso doble, pero bueno, era un reto, voy a hacer un paso doble. Y bueno, pues en mis momentos libres me ponía a escribir música, esto me gusta, esto no, tal, para allá. Y bueno, y llegó al final y les hice un paso doble, pero fue por el cariño que me dieron, pues fue una manera de corresponder yo al pueblo de Salinas y está dedicado también en especial a sus fiestas de moros y cristianos. Bueno, yo en mi composición, Salinas en Fiestas, lo compuse en el año 2000 y bueno, y está la música, pero sí que me gustaría que alguna persona, ¿no?, que conociera bien la historia de Salinas, ¿no?, la cultura, tal, pues le sacara letra. Me gustaría, vamos, para mí eso sería también muy grande, muy grande. A ver si alguien se anima y ya, pues eso, pues como se toca el viernes de fiestas, el primer viernes de fiestas, todas las bandas juntas en el ayuntamiento, en la Plaza España, pues me gustaría también que aparte de interpretarlo musicalmente, que se pudiera cantar, ¿no?, como pasa en otras poblaciones vecinas. Pienso, y por los comentarios, que la gente de Salinas, el pueblo de Salinas, a la banda de Salinas la quieren mucho, la adoran, porque claro, Salinas, pues hace ya muchos años tenía 2 bandas, luego se unificó en una, tal, pero claro, siempre la banda de Salinas es un punto de referencia, ¿no?, allá donde vamos a tocar a diferentes pueblos de la comarca o donde vayamos, y entonces, pues aunque no sean partícipes directos de lo que es la banda de Salinas, de esta familia, sí que se sienten como que la banda es suya también, porque en definitiva es del pueblo de Salinas, ¿no? La banda y la escuela municipal es del ayuntamiento, por lo tanto, y nosotros lo sentimos así, vamos, nosotros nos sentimos queridos y arropados y no hay ningún problema, vamos, yo lo concibo así. Como banda nos gustaría muchas veces ir a algún certamen de los que normalmente se suelen convocar, pero vuelvo a repetir, es muy sacrificado. Somos una banda que somos relativamente, ya no joven, sino que no somos bandas, como digo, de 90 o 100 miembros, y también tenemos que ser un poco, tener los pies en el suelo de la cantidad de miembros que somos en una banda. Muchas veces a uno le gustaría, pero las circunstancias son las que mandan y hay que ser realista. No somos 90 o 100 músicos tocando, somos aproximadamente unos 40 y pocos, con lo cual el planteamiento es de 40 y pocos.
seguir trabajando como lo estamos haciendo, con constancia, con continuidad y bueno, pues si cabe todavía más, porque sí que hay gente en la escuela, pues hacer la banda más numerosa en cantidad y también en calidad. Y luego los retos pues vienen solos. Los proyectos, hoy a lo mejor no tienes ningún proyecto y la semana que viene tienes varios. Sí, pero es trabajar, trabajar, trabajar para que la escuela, claro, la escuela la tenemos que cuidar mucho, mimarla mucho porque es, digamos, la cantera de la banda. Entonces, es trabajar en la escuela, que es nuestro objetivo principal, para nutrir a la banda de música de Salinas y que siempre esté ahí, ¿no? Ahí donde tiene que estar. La banda hoy por hoy tiene la calidad musical que nunca ha tenido porque son gente joven que son listísimos, incluso en el instituto, va muy bien, ¿no? Entonces pues eso también se traslada aquí a la música. Y calidad musical hay muchísima hoy por hoy, la gente, esta gente joven son unos fenómenos. Sí, bueno, la persona, digamos, clave es que el señor Callejas, el actual director de la banda, pues bueno, se hace un poco cargo a formar una banda contratado por el propio ayuntamiento y bueno, la verdad es que lo que hoy en día es la banda TARS lo debemos al señor Callejas, puesto que de alguna manera, yo para mí digamos que fue un reto lo que se le puso, ¿no? Puesto que tenía que dar todo tipo de instrumentos y de percusión, metal, todo, y para un profesor de música pues relativamente tiene mucho mérito.